Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada Iglesia de nuestro Supremo y glorioso Señor Jesucristo. Paz y gracia sean concedidas para todos ustedes en esta hora donde nos podemos reunir en el nombre del Señor Jesucristo para poder recibir su palabra, para poder ser alimentados, iluminados, nutridos, regenerados, transformados, perfeccionados y empoderados por medio de la palabra de nuestro Padre Celestial. Por eso en esta hora le damos gracias a nuestro maravilloso Padre Jehová, nuestro Creador. Reconocemos que Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios. Reconocemos que nuestro Padre Jehová es el único Dios verdadero, que Él es nuestra fuente de paz, de gozo, de bendición, que todas las cosas provienen de nuestro Padre eterno. Reconocemos que Él es soberano sobre nuestras vidas. Reconocemos que nuestro Padre es nuestro guardador, nuestro protector, es nuestro defensor, es quien nos ama, quien nos defiende y quien nos ayuda. Damos gracias porque contamos con la ayuda de nuestro Padre Dios, del Padre Creador de todas las cosas. Damos gracias porque no estamos huérfanos, no estamos solos y tenemos al Dios Todopoderoso en nuestras vidas, ayudándonos, acompañándonos y haciendo una obra maravillosa en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Por eso en esta hora, amados, reconocemos a nuestro Padre, santificamos su santo nombre, le damos gracias y le decimos a nuestro Padre que estamos dispuestos, que estamos hambrientos, sedientos de recibir su palabra. Le decimos a nuestro Padre que gracias porque por medio de Cristo Jesús hoy nosotros podemos disfrutarle, podemos recibirle a través de su palabra. Por eso vamos a recibirle, vamos a tener atentos nuestros oídos, abierto nuestro corazón, dispuesta nuestra mente, nuestra alma, todo nuestro ser, para decirle: Padre, te queremos recibir. Háblanos por medio de tu palabra en el Espíritu Santo, para poder ser edificados, para poder ser preparados para toda buena obra y poder ser la expresión de tu Hijo en los días que nos permita vivir en esta tierra. Entendemos, Padre Celestial, que la mayor obra que estamos llamados a hacer es expresar a Cristo. Que los días, los meses, los años que tú nos permitas vivir en este cuerpo, en esta geografía de la tierra, sean para poder expresar la hermosura, la maravillosa persona de Cristo Jesús. Y por eso te pedimos que nos dé tu palabra, que nos ayudes por medio de tu palabra y el Espíritu Santo para lograr ser esa expresión, para lograr ser beneplácito a ti al expresar a tu Hijo por medio de tu Santo Espíritu y la palabra. Por eso la recibimos y vamos a ir a las Escrituras en el nombre del Señor Jesucristo, dándole gracias a nuestro Padre por la palabra enviada para esta hora, las viandas, las grosuras que Él envía para nuestra alimentación. Capítulo 6 en el nombre del Señor Jesús, lo leemos para la gloria del Señor y para edificación de toda la iglesia. Capítulo 6 nos dice el profeta Ezequiel: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos, y dirás: montes de Israel, oí palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor: a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, he aquí que yo haré venir sobre vosotros espada, y destruiré vuestros lugares altos, vuestros altares serán asolados, y vuestras imágenes del sol serán quebradas, y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos, y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos,
y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. Donde quiera que habitéis, serán desiertas las ciudades, y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares, y vuestros ídolos serán quebrados, y acabarán vuestras imágenes del sol, serán destruidas, y vuestras obras serán deshechas. Y los muertos caerán en medio de vosotros, y sabréis que yo soy Jehová. Mas dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada, cuando seáis esparcidos por las tierras, y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Y sabrán que yo soy Jehová, no en vano dije que les había de hacer este mal. Así ha dicho Jehová el Señor: palmotea con tus manos y golpea con tu pie, y di: ay por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel, porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán. Y el que esté lejos morirá de pestilencia, el que esté cerca caerá a espada, y el que quede y sea asediado morirá de hambre. Así cumpliré en ellos mi enojo, y sabréis que yo soy Jehová. Cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos, y extenderé mi mano contra ellos, y donde quiera que habitaren haré la tierra más asolada y devastada que el desierto hacia Diblat, y conocerán que yo soy Jehová. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Pleno, amados, tenemos el capítulo 6 del libro del profeta y sacerdote Ezequiel. Y en este capítulo vamos a permitir que el Santo Espíritu de Dios nos pueda suministrar la palabra que nuestro Padre ha enviado y autorizado para la edificación de los que hemos sido convocados a esta mesa. Por lo tanto, vamos a comerle y a recibirle y permitir que el Espíritu nos ilumine, los ojos del entendimiento nos dé sabiduría y revelación para poder ver a Cristo por medio de las Escrituras. Entonces, en el capítulo 6 vamos a encontrar a Jehová el Señor hablando con el profeta Ezequiel. Jehová Dios dándole unas orientaciones a el mensajero. En esta ocasión el mensajero es Ezequiel. Ya vimos el mensajero Isaías, ya vimos el mensajero Jeremías, y ahora le correspondió a Ezequiel. Ezequiel es el nuevo mensajero que Dios también llamó para poder tratar de hacer volver a su esposa, a su vid, a su rebaño, a su vasija, para hacerla volver en sí, para hacerla volver a Él. Principalmente, Dios llamó a estos mensajeros no para castigarla. Finalmente la tuvo que castigar, disciplinar, pero principalmente los llamó fue para tratar de traerla hacia Él. Dios insistiendo, buscando muchas maneras de ganar el corazón de su esposa, de ganar el corazón de su pueblo, de ganar el corazón de su rebaño. Dios tratando por los mensajeros de hacerlos volver en sí. Solo que hemos visto que los mensajeros, aunque profetizaron, aunque anunciaron, aunque suplicaron, aunque intercedieron, esta esposa tenía el corazón empedernido,
lleno de rebeldía. Entonces encontramos un nuevo mensajero llamado Ezequiel. Y Dios llama a Ezequiel, le abre los cielos, le muestra una visión celestial en la cual ve a Cristo y lo llama para ser atalaya, para que ayude a ese pueblo a profetizar, a hablarle en nombre de Jehová Dios, para tratar que se arrepienta, para tratar que vuelva a unirse a Dios, que vuelva a buscar la ley de la cual se ha apartado. Entonces en el capítulo 6, ya después de la visión celestial, de la voz celestial, después de que Jehová Dios le puso a hacer 3 señales, la señal en el ladrillo, la señal en la placa de hierro, la señal de cortar la barba y el cabello, y de cocinar alimentos en estiércol de animales, de acostarse sobre el lado izquierdo para cargar los pecados de la casa de Israel, acostarse 40 días sobre el lado derecho para cargar los pecados de la casa de Judá. Ahora Jehová Dios le da una palabra. Es en el capítulo 6, ya Jehová Dios empieza a hablarle la palabra contra la casa de Israel. Aquí le va a hablar a la casa de Israel. Es que dice el profeta, dice que vino la palabra de Jehová. Y la palabra de Jehová es Cristo, porque Cristo es el verbo de Dios. Entonces esta palabra que vino es el mismo Cristo antes de tener cuerpo, el verbo de Dios. Vino la palabra de Dios, que es Cristo, al profeta. Y le dijo: hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel, hacia los collados, hacia los valles y hacia los arroyos, y profetiza. ¿Quién le pidió que profetizara? Entonces le pidió que profetizara mal. Lo que está profetizando es mal. Lo que está profetizando es juicio, castigo, asolamiento. Lo que está profetizando es cautiverio. Entonces le dice: profetiza sobre los montes, sobre los vallados, sobre los arroyos, profetiza lo que yo voy a hacer. Entonces allí empieza Dios a emitir la palabra por medio del mensajero, que emite castigo. Le dice: voy a destruir esos lugares altos, voy a destruir esos ídolos, voy a destruir esas imágenes que ustedes tienen en los montes. ¿Por qué lo puso a profetizar sobre los montes? Porque la casa de Israel había levantado en los montes ídolos. Sobre todo nos dice en el capítulo 6 que habían aprendido a levantarle imágenes al Dios del sol, a un Dios que ellos adoraban a través de la imagen del sol, y tenían un ídolo, una estatua del sol, la cual adoraban, veneraban ídolos en los montes altos, en los vallados, en los arroyos. Entonces por eso Jehová Dios le dice al profeta: mira hacia sus montes y dile lo que yo voy a hacerle a los ídolos que tienen en esos montes. Dile lo que yo voy a hacer a esos altares. Entonces, ¿qué está profetizando el mensajero? Lo que Dios va a hacer con los altares y lo que Dios va a hacer con los ídolos. ¿Por qué? Porque ellos se habían dejado al Dios vivo, al Dios viviente, por seguir estos ídolos muertos. Ellos habían tomado la costumbre de las naciones extranjeras de hacer los ídolos que conocían las demás naciones, y se les había olvidado que Dios los había creado a ellos, los había sembrado, plantado a ellos para que ellos expresaran al único Dios verdadero. Eran ellos los que tenían que presentar a Jehová a las naciones. No tendría que suceder que ellos terminaran adorando a los dioses falsos que tenían las naciones, y eso es lo que ocurrió. Entonces por eso Jehová le dice: mira hacia los montes, Ezequiel, mira hacia los vallados, hacia los arroyos, que había en esos 4 sitios, en los montes, en los vallados, en los arroyos y en los collados. Habían ídolos, habían altares. Principalmente lo que ellos tenían eran falsos dioses, altares en los cuales le daban incienso, adoración, sacrificio, ofrenda. Le expresaban su honra a esos dioses muertos, a esos ídolos falsos, cuando el único digno de toda honra es el Dios que los creó, el Dios que los salvó, el Dios que se manifestó a ellos, el Dios que les dio la tierra para ser grandes. A Él debían darle toda honra, toda adoración, toda ofrenda. Pero la casa de Israel había hecho todas las abominaciones. ¿Por qué?
porque principalmente la casa de Israel estaba infringiendo los primeros mandamientos de la ley, en los cuales los primeros mandamientos de la ley era no tener dioses ajenos delante del Padre, no hacerse imágenes ni postrarse ante ellas. Entonces allí la casa de Israel estaba cometiendo ese gran delito, lo cual Jehová Dios lo llamó abominación. Es que anuncia en el capítulo 6 lo que Jehová Dios le va a hacer a los altares, lo que Jehová Dios le va a hacer a los ídolos. Entonces, ¿qué le va a hacer a esos altares que ellos levantaron? Dice, yo les voy a destruir esos altares. Yo voy a destruir esos lugares donde me sustituyeron. Entonces, que esos lugares eran lugares donde antiguamente allá se buscaba la comunión con Dios. En esos lugares sí Dios permitía los altares y en lugares altos, pero era para adorarlo a Él, no para adorar falsos dioses. Entonces Dios le dice, como ustedes me sacaron de sus lugares altos, me sacaron de sus altares y metieron al Dios del sol, metieron a los dioses extranjeros, profetiza Ezequiel sobre esos montes, mirando hacia los montes, que yo voy a destruir esos altares y voy a destruir esos ídolos. Eso es lo que está profetizando. ¿Qué más va a hacer el Señor? Le dice Ezequiel, además diles que yo voy a colocar los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de esos ídolos, para que ellos puedan ver que esos dioses no dan vida. Eso es lo que le está diciendo. Voy a colocarle los muertos delante de esos dioses, para que ellos comprueben que esos dioses no pueden dar vida a los muertos, porque ellos mismos no tienen vida, porque ellos son muertos, son ídolos secos, vanos. Entonces voy a ponerle los muertos delante de los ídolos para que comprueben que solo Jehová hace vivir, que solo Jehová da la vida, que solo Jehová resucita a los muertos. Los ídolos no resucitan muertos. Por eso es que nadie ha resucitado después de que Adán murió. Nadie ha resucitado. Por muchos dioses que las naciones tengan, por muchos deidades que las naciones se ofrenden a esos dioses, a ningún muerto resucitan. Pero tenemos testimonio de el único Dios verdadero, Jehová, resucitó al Señor Jesús de entre los muertos. Y el mismo día de la resurrección de Cristo resucitaron muchos de sus tumbas. Hubo una resurrección de muchas personas el mismo día que Cristo resucitó. Los sepulcros quedaron vacíos, mostrando que Jehová Dios es el único que tiene vida, es el único Dios verdadero, es el único que si le pone los muertos delante los puede volver a hacer vivir. Los demás no. Entonces por eso le está diciendo, le voy a colocar los muertos delante de los ídolos. Y hoy tenemos 6.000 años de historia y no hay ningún muerto que haya resucitado. Por muy grande que haya sido la persona que muera, por muy grande liderazgo y por mucho que se haya invocado a un Dios, no ha resucitado. Lo cual muestra que Jehová es el único que hace vivir a los muertos. Es el único del cual proviene la vida, porque Él es la vida. Entonces le está diciendo Ezequiel, mira hacia los montes. ¿Y qué tiene que hacer ahora? La tarea que viene es más fácil, porque la primera estuvo difícil. Dormí 390 sobre el lado izquierdo. No podía ya dormir como quisiera. Ya no podía dormir como él quería en su lugar. Tenía que dormir solo sobre el lado izquierdo 390 días. Luego tenía que dormir 40 días sobre el lado derecho. Luego no podía comer lo que él quisiera. Dios le dio una dieta específica, con cebada, con trigo, con millo y avena. Luego no lo podía cocinar los alimentos como todos, lo tenía que cocinar con estiércol de animales. Pero ya esta tarea, luego le puso la tarea de cortarse la barba y el cabello, que para nosotros es normal, para nosotros eso no se ve deshonroso, ¿verdad? Para nosotros, para nuestra cultura, cortarse el cabello, cortarse la barba hace parte de algo normal, pero para él no. Para un sacerdote era una deshonra cortarse la barba, cortarse el cabello, porque era un símbolo de su consagración, era un símbolo de santificación, era una deshonra cortarle y mucho más arrancarle la barba a un sacerdote como Jesús. Entonces en el capítulo 6 ya la tarea es un poco más fácil. Jehová Dios le dice,
¿Qué tienes que hacer ahora, hijo de hombre? Te tengo otra tarea, porque tú eres mi mensajero. ¿Cuál tarea tienes para mí? Mira hacia los montes, hacia los collados, hacia los vallados y hacia los arroyos, y profetiza. Empieza a profetizar, porque lo que tú vas a profetizar, eso es lo que se va a manifestar, eso es lo que va a suceder. Tú vas a emitir la palabra y se va a cumplir eso. Entonces Dios necesitó una persona que en forma humana hablara la palabra para luego Él manifestar esa palabra. Es lo que vamos viendo en el capítulo 6. Dios nos hace ver, el Espíritu Santo, que para poder hacer esa manifestación que hizo, necesitó a uno que encarnara la palabra, la emitiera para Jehová hacerlo, lo cual muestra que Jehová Dios no podía manifestar esa obra sin un intermediario, si no había un intermediario que emitiera la palabra en forma humana. Entonces le dice, emite la palabra y yo luego lo voy a hacer, lo cual nos muestra que Jehová dice, si tú no la emites, yo no lo voy a hacer. Si tú emites la palabra y le das sonido por tu boca en carne humana, yo voy a ejecutar esa palabra, porque tú eres mi mensajero, tú estás encarnando mi palabra. Solo que la palabra que encarnó, la cual vino de Jehová y la encarnó, salió después de la carne, porque la palabra primero vino sin carne, vino el Espíritu de Dios sin carne, pero cuando entró salió desde la carne. Es una palabra que salió a través de la carne, es una palabra encarnada, salió a través de la carne el nombre, Ezequiel. Entonces ahora Ezequiel encarna la palabra y la emite, la profetiza, sobre 4 puntos. ¿Por qué sobre esos 4 lugares? Porque esos 4 lugares tenían altares. ¿Qué era lo que había? Altares. ¿Qué era lo que tenían esos 4 lugares? Ídolos, falsos dioses, que en realidad eran demonios, espíritus malignos, potestades. Se estaban robando la adoración, las ofrendas, la honra que le daba la casa de Israel. A ellos se la estaba usurpando a Dios, que es el único digno de toda adoración, de toda devoción, de todo sacrificio, de toda ofrenda, de toda honra. Solo Jehová Dios. Entonces por eso le dice Ezequiel, toma la palabra y ahora la palabra va a salir desde la carne, desde tu carne. Vino pura, vacía en espíritu entró en ti y tú la vas a emitir. Y lo que tú profetices yo lo voy a cumplir, yo lo voy a ejecutar. Entonces lo primero, hacia los montes, ¿qué le dice? Yo los voy a destruir, los lugares altos. Yo voy a destruir todos esos altares que ellos creen que son sagrados, que ellos creen que esos dioses los protegen. Porque ¿qué creían esta casa de Israel? Ellos creían que esos dioses que ellos adoraban, esos altares, eran inquebrantables. Ellos decían, nunca se podrán quebrar esos altares, porque además los hicimos en los montes altos y son dioses poderosos. Nunca nadie podrá derrotarnos, nunca nadie podrá quebrantar. Entonces por eso Dios le dice a Ezequiel, vas a profetizar lo que ellos creen que no va a pasar. Vas a profetizar que yo voy a destruir esos montes, voy a destruir esos altares, voy a destruir esos ídolos, porque ellos no podían creer que sus dioses iban a ser derrotados por ningún otro dios, después de haber conocido al Dios verdadero, porque Israel conoció al Dios verdadero. Entonces por eso le dice Jehová Dios al profeta, le dice, Ezequiel, profetiza y diles, haré que caigan todos esos altares, serán asolados, las imágenes que tienen esos altares que ustedes adoran serán quebradas. Se está destruyendo altares, quebrantando imágenes. Y luego le dice, y además haré que caigan muchos muertos delante de sus ídolos. ¿Para qué? Para que ellos pudieran comprender que esos dioses no salvan, que esos dioses no liberan, que esos dioses no te pueden cuidar, que esos dioses, y si hay muerte, no te pueden dar vida. Pero es decir, voy a poner todos los muertos delante de sus ídolos, para que ustedes comprueben, a ver si esos dioses pueden hacer vivir.
para ver si esos dioses pueden protegerlos. Dice, no los pueden proteger. ¿Por qué? Porque no son dioses, porque no tienen la vida. El único que tiene la vida es Jehová Dios. Luego le dice Jehová Dios al profeta. Es una tarea más fácil, aunque el profeta no quiere profetizar eso, porque el profeta lo que quiere es, igual que un profeta, igual que un pastor, igual que un apóstol, igual que un evangelista, igual que un intercesor, un sacerdote, igual que un pastor, un maestro, que quieren todas esas gracias. Todas esas gracias nunca queremos tener que profetizar el mal sobre un hijo de Dios, nunca. Por el contrario, todo lo que queremos los que tenemos una gracia ministerial es ser el intermediario para bendecir, para poder traer palabra de bendición sobre el mismo pueblo de Dios, el mismo cuerpo de Cristo, sobre la familia de Dios. Entonces, aunque se ve más fácil la tarea en el capítulo 6 que en el capítulo 5, sigue siendo una tarea difícil. ¿Por qué? Porque en realidad ese profeta y los profetas, solamente Jeremías llegó a querer, después de tanta impotencia de luchar con el pueblo, oró a Dios para que se hiciera el mal sobre ese pueblo. Ya estaba bastante frustrado Jeremías con ese pueblo tan rebelde. Pero normalmente los profetas no sentían satisfacción de tener que ser intermediarios y anunciadores del mal. No, por el contrario, ellos siempre querían ser los portadores de la buena noticia, de la dádiva, de las bendiciones de Dios, no profetizar el mal. Entonces, aunque sea más fácil, de todas maneras era una tarea difícil para el corazón del profeta, tener que decirle a la casa de Israel, van a ser destruidos, van a haber muertos por doquier, van a estar en esos montes, en esos collados, va a llenarse de muertos. O sea, eso, aunque se ve fácil, no era de beneplácito para el mensajero, porque el mensajero quiere profetizar vida, el mensajero quiere profetizar bendición, el mensajero quiere profetizar salvación, liberación, multiplicación, no muerte, no asolamiento, no castigo. Entonces se ve más fácil, pero la tarea está bastante difícil. Entonces, ¿qué le dice Jehová a Dios? Tú vas a hablarlo y por lo que tú hables, yo lo voy a hacer. Además le pone más peso, porque le dice, cuando tú lo hables, como tú lo hablaste, yo lo voy a cumplir. O sea, está comprometido el mensajero, porque además Jehová Dios lo va a hacer porque el mensajero lo está profetizando. Entonces le está dando validez para que Dios lo haga. Entonces, este Ezequiel en sí, por eso tú vas a ver que los profetas llegaron a un momento en que le decían a Dios, Dios, mejor no contrátese a otro, no me llames a mí a hacer eso, porque no querían hacer la participación de esa parte negativa, porque era su propio pueblo, y ellos sabían que después de emitir la palabra, Dios lo iba a cumplir, por la palabra que ellos emitieron, que Dios les dio. Entonces, ¿qué más le dice Jehová Dios al profeta y atalaya Ezequiel? Le dice, Ezequiel, dile a la casa de Israel. Aquí le está hablando primero a la casa de Israel. Porque a la casa de Israel, recuerden que habían dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá. Y la casa más maldadosa era la casa de Israel. ¿Y por qué? Porque ustedes ven que en los reyes, en el libro de Reyes 1, Reyes 2, todos los reyes del norte, que son los reyes de Israel, la totalidad hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Muchas abominaciones. Por eso el profeta le tocó cargar la maldad de la casa de Israel 390 días, pero la de Judá 40 días, porque era más poquito. Entonces le está hablando a la casa de Israel. ¿Qué más le dice a la casa de Israel? Le dice, diles que voy a colocar los cuerpos de sus hijos muertos por todos esos valles, delante de sus ídolos. Y toda ciudad donde sean llevados van a quedar desiertas las ciudades. Los lugares altos serán desiertos. No habrán altares, se habrán quebrantado las imágenes del sol. Entonces aquí hacemos un paréntesis para mostrar de que en la tierra siempre las culturas han adorado el sol, no es nuevo. Por eso culturas aztecas, mayas, culturas de la tierra siempre fueron adoradores del sol. Aquí está registrado. Israel también cayó en ese delito espiritual de adorar el sol, de adorar la luna, de adorar los astros, de tratar de leerlos, interpretarlos. Esto es ilícito, porque no se debe adorar las criaturas, se debe adorar es al Creador.
Entonces, ¿dónde está el engaño en adorar las criaturas? Al único que se debe adorar es al Creador, no a las criaturas. Entonces, aquí estaban, ellos habían aprendido a adorar una imagen que también se adoraba en Egipto. ¿Por qué lo hacían? Porque en Egipto lo aprendieron. Allí adoraban al Dios Sol. Por eso cuando Dios sacó al pueblo de Israel, una de las últimas señales fue sobre uno de los dioses, porque todas las señales eran para mostrarle a ellos, a los hebreos y a los egipcios, que Jehová Dios vencía a todos los dioses de ellos, porque todos esos milagros que pasaron en Éxodo estaban relacionados con un dios egipcio. La diosa de la rana, el dios de los piojos, el dios del ganado, el dios de las cosechas, el dios de la lluvia, el dios del Nilo, y la última señal, el dios Sol, el dios del sol, el cual Dios mostraba con un milagro que lo venció, no dejándolo salir por 3 días. Por eso dice que 3 días hubo oscuridad total, lo cual mostraba que Dios venció al dios Sol, a esa potestad que adoraban los egipcios. Entonces, todos esos milagros eran en relación a dioses. Entonces, Israel había caído en este delito espiritual de adorar esta imagen del sol, la cual hoy todavía en algunos lugares se sigue dando devoción al sol, a los astros, y es ilícito, es un delito espiritual, es idolatría. Listo, ¿qué más le dice el Señor? Eso está difícil, ¿verdad? Está duro, esta parte está dura. Le está diciendo, te voy a llamar para que trate de llamarlos, de convencerlos, pero él dijo al inicio, si te oyen, bien. Pero Dios le dijo, lo más probable es que no te vayan a oír, porque yo duré mucho tiempo hablándole y no me oyeron a mí, no oyeron a mis otros mensajeros, pero te van a enviar a ti, para que haya testimonio que yo sí les envié, que yo insistí en amarlos, insistí en ayudarlos, solo que ellos no se quisieron dejar ayudar. Entonces va a quedar el testimonio que Dios envió profeta, que no fue por falta de iniciativa de Dios, fue por falta de voluntad del pueblo, que Dios siempre tuvo la iniciativa de perdonarlos, de ayudarlos, de sanarlos, de volverlos a construir, solo que aunque Dios tuvo todas las iniciativas, el pueblo nunca respondió. Entonces por eso le dijo, y si Ezequiel, y si no te oyen, pues queda el testimonio que yo te envié, para que luego no vayan a decir que yo no tuve la iniciativa de ayudarlos siendo Dios, porque eso diría al pueblo. Si tú eras Dios, tú tenías que tener más iniciativa porque tú eres más grande que nosotros, eres más poderoso que nosotros. Dios le dice, pues yo sí tuve iniciativa tantas veces para salvarte, Israel, para protegerte como la gallina a los polluelos, para llevarte a campos de leche, de miel, de abundancia, pero tú no quisiste dejarte ayudar. Y allí están los profetas de testigos. Entonces le dice ahora, Ezequiel, dile a ellos eso, profetízale eso. Eso que está haciendo Ezequiel es durísimo. El mensajero profetizando muerte, el mensajero profetizando mal. Esto estaba bastante difícil, duro. Por eso incluso algunos profetas les perseguían porque le decían, son herejes, ¿cómo nos está maldiciendo un mismo profeta? Ellos decían, no puede ser, si usted es un profeta nos tienes que bendecir. Pues acá Dios le decía, tienes que decirle que yo lo voy a castigar. Entonces tienes que profetizar castigo, asolamiento, muerte, porque yo les voy a dar un mensaje a través de ese castigo. Entonces la primera parte se ve negativa, pero en la segunda parte vuelve el Dios misericordioso, el Dios amoroso, el Dios tierno, el Dios de amor, el Dios compasivo, el Dios benigno, vuelve en acción. Y dice Ezequiel, pero diles que aunque van a haber muertos por doquier, van a haber asolamiento, van a haber ciudades asoladas, todas esas imágenes las van a destruir porque van a venir a llevarlos cautivos, diles que yo dejaré un remanente, yo dejaré un resto, aquí lo llama, dejaré un resto es un remanente, ahí muestra la misericordia de Dios, dice, aunque sí mi ira está, mi furor está, mi celo está, mi misericordia también va a actuar en medio de esa ira. Y mi misericordia va a salvar a un pequeño remanente. Mi misericordia va a guardar una pequeña muestra, así como se guardó un poquito de maná para que no se corrompiera, se guardó en el arca. Asimismo, este pequeño remanente sería guardado para que no fuera destruido, para que permaneciera
y Dios volverá a tener un propósito con esta nación, con la casa de Israel. Entonces le dice, yo voy a dejar un remanente que se van a escapar de la espada, se van a escapar de la pestilencia y se van a escapar del hambre. Pero, ¿por qué ellos se van a escapar de la pestilencia, el hambre y la espada? Porque Dios lo permitió. Ellos no podían llegar a decir, fuimos tan inteligentes que nos escapamos de la espada. No. Ellos no pueden llegar a decir, fuimos tan poderosos que nos escapamos de la peste. Fuimos tan fuertes que la peste no nos mató. No. No murieron por la peste, no murieron por la espada, no murieron por el hambre, porque Dios los protegió, porque Dios guardó ese remanente. Lo cual nos muestra que nosotros no somos fuertes, que nosotros no es porque seamos inteligentes que salvamos a veces o logramos cosas, que no es porque seamos tan pilosos que nos salvamos de alguna situación. Es tu Padre Celestial el que te guarda, el que te ayuda, el que te da la fuerza, el que te da la sabiduría, el que permite que ganes. Es Él, no somos nosotros. El que te permita ser librado es Él, no eres tú. Por mucha astucia que tú crees que tenga, por muy piloso que te creas, no eres tú, es el Padre Todopoderoso. Entonces por eso le está diciendo, Ezequiel, un grupito pequeño va a ser un milagro, porque si escaparse de la espada, escaparse de la peste, escaparse del hambre, es porque yo no les voy a permitir que lo toque la espada, no voy a permitir que lo toque la peste, ni voy a permitir que los toque el hambre. ¿Por qué? Porque mi misericordia va a estar con ese pequeño grupo, con ese pequeño remanente, como una muestra de que sigo insistiendo en amar a la casa de Israel, de que sigo queriendo tener un pacto con ella, perpetuo, aunque ella todavía esté rebelde. Es en la segunda parte, ya el profeta va a profetizar algo más positivo, profetiza algo tierno, algo hermoso del Padre, diciendo, voy a guardar un remanente, lo voy a proteger, y de ese remanente va a volver a salir un retoño, que es Cristo, para volver a hacer una nueva casa donde todos adoren al Señor. Pero eso lo vamos a ver en los otros capítulos de Ezequiel. Es que más le dice Jehová Dios al profeta. El profeta está profetizando una parte negativa primero, luego una parte positiva, la misericordia de Dios, el amor de Dios. Él le dice, Ezequiel, diles que van a quedar cautivos en los lugares donde vayan, aunque yo los voy a proteger para que no los mate la espada, no los mate la peste ni el hambre. Voy a permitir que vayan a naciones, pero van a estar por un tiempo cautivos, pero yo estoy con ellos. Ellos son mi remanente. Van a ser salvos, pero van a estar en un cautiverio, pero se van a salvar. ¿Por qué? Porque Jehová Dios los escogió para ser su remanente, para volver de ese remanente, volver a sacar una raíz y construir una vida nueva, un pueblo nuevo. Entonces, ¿qué más le dice el profeta Ezequiel? En el capítulo 6 estamos, amados. Capítulo 6 le dice Jehová Dios, le dice ahora la razón. Y le dice, ¿por qué? Es como si el profeta le preguntara, o si alguien le preguntara. Y si alguien pregunta, ¿y por qué Jehová Dios hizo eso con su pueblo? ¿Por qué Jehová Dios hizo? ¿Será que el culpable es Dios? De Dios continuamente se encarga de reiterar que no es él el culpable. Dice, ¿por qué causa? Yo los quebranté. Dice, porque su corazón fornicó y se apartó de mí. Porque a causa de sus ojos que fornicaron tras esos ídolos. Y por eso se van a avergonzar ellos mismos de eso que hicieron. Entonces está diciendo, no es Dios. Porque Dios, desde que se acercó a ellos, le dijo, les voy a dar una tierra nueva, los voy a bendecir, les voy a dar leche, miel, abundancia, prosperidad, tendrán una tierra perpetua para ustedes que les va a dar abundancia de frutos. Todos los propósitos de Dios serán benignos, solo que después de muchos siglos ellos se rebelaron contra la ley de Dios. Entonces por eso Dios dice, ¿por qué razón está pasando esto, Ezequiel? Porque ellos me dejaron a mí, se apartaron de mí, se apartaron de la ley y pusieron sus ojos confiando en ídolos. Por eso es que en el nuevo pacto nos dice el Señor, puesto los ojos en Cristo Jesús, porque después en que el Señor te prospere, que el Señor te bendiga, no cambie la mirada, aunque seas prosperado, sigue mirando
al Señor Jesucristo como el primer día que no tenías nada. Aunque tengas o no tengas, mira al Señor Jesús. Porque esto le pasó a ellos. En el momento que ellos fueron prosperados, bendecidos, engrandecidos, dejaron de mirar a Jehová, dejaron de mirar a la ley y empezaron a mirar ídolos, otras cosas que ellos empezaron a honrar más que a Dios. ¿Y qué es un ídolo? Aquello que tú honras más que a Dios. ¿Qué es un ídolo para Dios? Es aquello que tú le das más significado que a Dios. Eso es un ídolo. Entonces hoy de pronto la persona dice, pero yo no tengo la imagen del sol, yo no tengo la imagen de la luna, pero la imagen pueden ser personas, la imagen puede ser actividades, porque es todo aquello que reciba más honra que la que merece Dios y Cristo. Eso se vuelve un ídolo. Es cuando lo que tenemos nosotros alrededor le doy mucho más significado que al mismo Padre, al mismo Jesucristo. Eso se vuelve un ídolo. ¿Qué tengo que hacer? Que toda mi mayor honra sea principalmente para el Padre y el Hijo. Y a lo demás le doy una honra menor, un sentimiento menor, un afecto menor, una ayuda menor. Todo lo mejor de mi vida se lo tengo que dar a Cristo. Si eso no es así, entonces no es la imagen del sol, sino es la imagen de personas o la imagen de cosas que la persona está idolatrando. Cuando ahora le das lo mejor a seres de abajo y no lo mejor a Cristo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para librarme de la idolatría? Siempre darle todo lo tuyo, lo mejor a Cristo, y a todas las demás cosas inferior de lo que lo doy a Cristo. Un ejemplo: le voy a dar todo mi tiempo, mi mayor tiempo de comunión al Padre Celestial. A lo demás le doy menos tiempo. Entonces, ¿qué estoy mostrando? Que la mayor honra la tengo a Dios, el mayor respeto, el mayor significado, porque le estoy dando más tiempo, le estoy dando mi mejor tiempo, le estoy dando mi calidad de tiempo. Estoy con todos mis sentidos escuchándolo a Él. Entonces, eso muestra que le tengo más honra que a cualquier otra actividad. ¿Okay? Y así mismo en muchos otros ejemplos. Otro ejemplo tengo en el Espíritu para decirle a la iglesia que el día de la casa del Señor, sea una casa de paz, una casa de Cristo, o el día de congregación, se convierta en el día de mayor significado para ti. Por eso para las personas el mayor día es el viernes, el mayor día es el sábado, pero por otras actividades, lo cual significa que se honra más, se idolatra más eso que al mismo Cristo. Entonces, cuando para mí el día más importante es cuando me reúno con Cristo, allí estoy dándole mi mayor honra a ese día. Por eso desde el Génesis 2 Jehová Dios dijo: consagre el día séptimo para el Señor, consagre un día de la semana donde tú te regocijas porque llegó ese día y le das lo mejor a ese momento, porque es tu mayor honra, ¿no, Señor Jesús? Entonces, si no, hay idolatría. Entonces, esta casa estaba en idolatría. ¿Qué hacía? Pues ya habían apartado los ojos de Jehová. Por eso dice: tus ojos fornicaron, y el Señor lo llama fornicación. ¿Por qué? Porque Jehová Dios quería que solo los ojos los tuvieran puestos en Él, que no pusieran los ojos en ningún otro ser, sino en Él, porque de Él viene todo. Y hoy nosotros, nos dice la carta del apóstol Pablo, puesto los ojos en Cristo Jesús. Entonces, ¿en quién debe tener los ojos puestos la iglesia? En Cristo, para no caer en fornicación de los ojos. Entonces, por eso Jehová Dios le dice: ¿por qué el profeta está profetizando esa mala noticia, esas tragedias, ese cautiverio, ese asolamiento y esa mortandad por espada, peste y hambre? O sea, eran malas noticias. Por eso Cristo es el mayor profeta, es el mejor mensajero de Dios. Cristo es el más maravilloso, porque cuando Dios envió a su propio Hijo, no lo mandó solamente con buenas noticias, con buenas dádivas, con buenas profecías. Por eso todo lo que nos dijo Cristo es todos los beneplácitos de Dios, toda la profecía de Cristo. Por eso se le llama el Evangelio, la buena nueva.
Entonces Cristo es el mejor profeta de todos estos, porque ellos aún les tocó profetizar malas noticias, les tocó profetizar muerte. Pero el Señor Jesucristo vino y nos anunció las buenas nuevas del Evangelio, las buenas nuevas de Dios para los hombres, las buenas bendiciones que Dios tiene ahora para la humanidad. Cristo se volvió el portador de la buena noticia. Por eso se le conoce como Evangelio. Evangelio significa las buenas nuevas. Entonces Cristo es superior que Ezequiel, porque cuando abrió la boca, la abrió para hablarnos solo las buenas nuevas que el Padre tiene con nosotros, sus hijos. Entonces el profeta Ezequiel, por eso los profetas del Antiguo Pacto no la pasaron tan bien. Fueron profetas que pasaron momentos muy difíciles haciendo el llamamiento de Dios, porque no era fácil hacer este llamamiento en el Antiguo Pacto. Es que le dice el Señor: Ezequiel, esta es la razón por la cual yo estoy profetizando y anunciando que va a hacer eso, que tú estás profetizando, porque ellos se apartaron de mí, porque ellos se apartaron de la ley, porque ellos dejaron de mirarme. Eso es igual que el apóstol Pedro. Dice que el Señor Jesús estaba caminando sobre las aguas. En un momento el Señor Jesús le dijo a los discípulos que fueran en la barca, que Él los alcanzaba. Y los discípulos se fueron en la barca, pero el Señor Jesús se fue sobre las aguas. Y en alguna parte de la noche los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, y allí Pedro le dijo al Señor Jesús: Señor, ordena que yo vaya hacia ti igual sobre las aguas. Dice que Pedro se lanzó y empezó a caminar sobre las aguas. Pero en el momento que dejó de ver al Señor, se hundió. ¿Por qué? Porque nuestros ojos deben estar puestos solamente en Cristo. Nuestra confianza de todo bien debe estar puesta en Cristo. Cuando se mira para otro lado, buscamos la esperanza en otro lado, se hunde nuestra esperanza. Porque nuestra esperanza solamente se llama Cristo. En Cristo está la esperanza de todo tu bien, de toda tu vida, en Él. Por eso es puesto los ojos en Cristo Jesús. Porque los ojos, cuando se necesita ayuda, empiezan a mirar hacia dónde buscar esa ayuda. Entonces por eso dice, solo hacia Cristo. No importa la ayuda que tú necesites, mira a Cristo. Porque si miras a Cristo, de Él viene la ayuda. No, por muy insignificante que sea lo que tú necesites, puesto los ojos en Cristo Jesús. No en otra fuente, porque ahí se cae en fornicación espiritual de los ojos. Entonces le dice por qué vino esa profecía. Luego le dice: Ezequiel, palmotea con tus manos, como hacer una palma, ¿verdad? Y golpea con tu pie y di: ay, ¿por qué está pasando esto? Por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel. Te está diciendo, ¿por qué razón le tocó encarnar un profeta una palabra para profetizar malas noticias? Por las abominaciones de Israel. Es que le dice: van a venir pestilencia, espada, hambre, que el que aún vaya lejos morirá en pestilencia, el que quiera huir de ese juicio, la espada caerá a él, porque mi enojo se cumplirá sobre ustedes. Entonces termina el capítulo 6 diciéndole que va a quedar desierta la casa de Israel como el desierto de Dibla. Y conocerán que eso también es Jehová Dios. Maravilloso, ¿verdad? Aunque se ve un poco fuerte. Pero Jehová Dios le dice al profeta, le dice: profeta Ezequiel, dile a la casa de Israel que yo también soy esto. Por eso le dice, para que conozcan, lo que está queriendo decir acá es, para que conozcan que yo también hago esto. Porque ellos han conocido que yo hago caer maná, ellos han conocido que yo abro el mar, ellos han conocido que yo mando cornices cuando tienen hambre de las aguas, que las saco de las aguas. Ellos conocen que yo hago brotar agua de la roca. Ellos conocen que yo hago crecer el vestido en el desierto, que le hago crecer el calzado al pie. Ellos conocen que yo les puedo quitar el veneno de las serpientes ardientes. Ellos conocen una parte de Jehová. Pero también diles que este también es Jehová. Que también Jehová puede hacer todo esto. Que ellos no pensaban que Jehová podía hacer. Volver a destruirlos por completo.
Entonces le dice, diles que esta forma de Dios también soy yo. Que ellos provocaron que yo mostrara esta forma de Dios. Cuando les mostré primero toda la forma de Dios benigna, positiva, en amor, en misericordia, ahora van a conocer la porción de Jehová en enojo. Entonces esto es lo que le está diciendo Ezequiel. Diles que yo también me enojo. Y van a conocer cómo soy enojado. Entonces ya con esto es mejor no querer conocer a Dios enojado. Porque aquí estamos viendo un pueblo que conoció cómo es Dios cuando se enoja. Entonces ahí lo mostró. Destruyó montes, vallados. Yo voy a sacar los huesos de los sepulcros y los voy a desparramar, lo cual era una deshonra para los muertos. Entrar a un sepulcro y sacarlos. Los caldeos dice que cuando entraron sacaron los huesos de los príncipes, de los reyes de los sepulcros, y los sacaron y los tiraron a las calles. Todo eso ocurrió por causa de que la casa de Israel quitó los ojos de Jehová. Y hoy la iglesia debe tener los ojos puestos en Cristo Jesús en todo tiempo, seas que andes en escasez o en abundancia, seas que lo tengas todo o que no tengas sino como la viuda allí, un puñado de harina para solo 2 días y un poquito de aceite para todo. No importa lo que tengas poco, lo que tengas mucho, no podemos quitar la mirada de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es la única fuente de esperanza nuestra. No son personas, no son instituciones, es Cristo, donde mis ojos deben estar continuamente mirándolo a Él. Esa era la idea de las ovejas. Las ovejas continuamente fijaban la mirada donde estaba el pastor, porque al mirar el pastor sentían refugio, confianza. Dice que cuando las ovejas perdían de vista al pastor, les entraba el miedo, la angustia, porque las ovejas nunca fueron animales diseñados para defenderse, solo para ser protegidos. Entonces por eso siempre con la mirada andaban buscando dónde está su pastor, porque al verlo sentían la protección, al verlo sentían el cuidado del pastor, al verlo sentían que los enemigos no podían entrar al rebaño. Entonces por eso nos dice, puesto los ojos en Cristo, porque cuando tú tienes los ojos en Cristo puestos, vas a sentir que Él te protege, que Él te aparta a tus enemigos, que Él te da la victoria, que Él está protegiéndote. Por eso es puesto los ojos en Él. En el momento que se quiten los ojos, va a entrar el pánico, la angustia, el miedo, la desesperanza, el terror, el espanto, como lo vivían las ovejas en la parte física. Entonces por eso nosotros somos incluso simbolizados como ovejas en la Escritura. Jesús dijo, yo soy el buen pastor y mis ovejas no dejan de verme ni de oírme, porque ahí es donde está nuestra confianza, que estoy viendo a mi pastor, al Señor Jesús. Entonces, capítulo 6, último, después de todo lo que el Espíritu nos ha suministrado, vamos a ver una porción más que es la más importante, ver a Cristo en el capítulo 6. Desde en el capítulo 6 vamos a encontrar una fotografía de nuestro amado Señor Jesús. ¿Por qué? Porque en el capítulo 6 Jehová Dios no pudo hacer el juicio sin un intermediario que emitiera la palabra. Entonces Dios necesitó un hombre que encarnara la palabra para emitir el juicio y hacerlo. Entonces eso está pasando con Ezequiel, por eso lo llama y le dice, toma la palabra, profetícela, sácala con la mezcla de la carne humana para yo ejecutar ese juicio. Entonces lo que nos está mostrando es que el juicio de Dios, para poderlo hacer, Él buscó un mensajero, el cual es su propio Hijo. Y a través de su propio Hijo, el Señor, el Padre Celestial, finalmente hizo todo el juicio de todo su enojo, pero sobre su propio Hijo. O sea, encontró un intermediario, encontró a alguien sobre quien ejecutar su propio juicio. Desde acá, Él encontró un mensajero que encarnara la palabra para profetizar el mal hacia alguien. Pero en Jesús,
Él encontró un mensajero que encarnó el juicio sobre él. Es por eso Cristo es más grande que todos estos mensajeros, Cristo es más grande que todos estos profetas, porque ellos solamente encarnaron la palabra para profetizar el enojo de Dios, pero Cristo encarnó un cuerpo para recibir el enojo de Dios, no para profetizarnos a nosotros, sino para él recibirlo, para luego solo profetizarnos a nosotros las buenas noticias del amor de Dios. Entonces, este profeta encarnó una palabra para emitir algo que aquí esto no sería el evangelio, porque eran malas noticias, pero Cristo encarnó el cuerpo para recibir el enojo de Dios. Por eso le dice: yo cumpliré en ellos mi enojo. Pero Cristo tomó un cuerpo para que vuestro Padre cumpliera su enojo en él. El que era para nosotros lo cumplirá en él, para que por medio de él recibir el enojo y se cumpliera el enojo en él, él puede ser el profeta que da la buena noticia, el profeta que da el evangelio de Dios. Por eso el evangelio son las buenas noticias de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Qué es lo que tiene Dios para ti por medio de Cristo? Maravillosas noticias, muy buenas noticias. A eso se le conoce evangelio, las buenas noticias de Dios para los hombres, porque ya Dios cumplió su enojo en uno solo, en un mensajero, en uno que encarnó no solamente la palabra, sino recibió el enojo de Dios en ese cuerpo, para ser el mensajero de las buenas noticias de Dios para los hombres. Por eso cuando nosotros ministramos el evangelio, hay esperanza. Cuando ministramos el evangelio hay gozo. Cuando ministramos el evangelio hay fe, hay vida. ¿Por qué? Porque el evangelio es la transmisión de las buenas noticias de Dios para una persona, para una familia. Por eso todos los ministros del nuevo pacto somos portadores de buenas noticias. Somos portadores del evangelio, que es la buena noticia de Dios para los hombres. Entonces, damos gracias porque hoy podemos recibir el evangelio, lo hemos recibido, la buena noticia de Dios, y también los que hemos sido constituidos ministros, también nos dedicamos a anunciarle a las familias, a las personas, todas las buenas noticias que tiene Dios en este pacto en Cristo Jesús. Por eso, si tú eres un ministro, debes profesar la buena noticia del evangelio. Debes profesar la resurrección, la salvación, el perdón de pecados, la misericordia de Dios, el amor de Dios, porque somos predicadores del evangelio de Jesucristo. Tenemos que anunciar que gracias que apareció un mensajero, que en él se cumplió el enojo de Dios, para que tú y yo recibamos las buenas noticias de nuestro Padre amoroso. Bendito sea el Señor. Entonces, por eso todo el evangelio son buenas noticias. Por eso todo lo que nos mandó el Señor a predicar son las buenas noticias que tiene alguien que recibe a Cristo. Entonces, cuando alguien recibe a Cristo, le empezamos a decir: mire, está la buena noticia, usted va a ser escrito en el libro de la vida. Es como cuando las personas van haciendo política, que dicen: mire, si usted vota por este, le van a quitar estos impuestos, le van a hacer esto, le van a dar educación. Bueno, buenas noticias. Eso es el evangelio. Cuando presentamos a Cristo, el Rey del universo, y si la persona lo acepta en su corazón, le empezamos a decir todas las buenas noticias que tiene recibir a Cristo. Es salvo tú y tu casa, viene la luz del Señor, saca las tinieblas, viene la liberación del Padre, viene la prosperidad del Señor, viene la sabiduría para hacer los sabios, darles prudencia, inteligencia, virtudes divinas, los frutos del Espíritu Santo, el amor, la paz, la fe, la mansedumbre, la benignidad. Buenas, muy buenas noticias. Una familia de fe que tú empiezas a tener en toda la tierra, familia por la fe. Muy maravillosas noticias. Ángeles que vas a tener también cerca tuyo para ayudarte, el Espíritu Santo por dentro para transformarte. El evangelio está lleno de maravillosas noticias, gracias a que hubo un mensajero que ya no encarnó la palabra para profetizar mal, sino que encarnó un cuerpo para recibir el enojo de Dios. Y gracias a ese cuerpo encarnado, ya Dios desató toda su ira, ya Dios manifestó todo su enojo, por lo cual ya no va a volver a traer el enojo sobre sus hijos, gracias a la obra del Señor Jesús. Desde el capítulo 6, Cristo es este mensajero, el Hijo de Dios, que encarna el cuerpo para que en ese cuerpo se consuma el enojo de Dios, el Señor Jesucristo.
Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Bueno, amados, esa es la palabra que nos da nuestro Padre para que nosotros sigamos creciendo en nuestra fe, siendo edificados y siendo transformados. Y tener bastante sabiduría en que no quitemos los ojos del Señor y no hagamos ídolos. Que se vuelve un ídolo lo que le empezamos a dar mejores honras que al mismo Cristo. Entonces, por eso todo lo que sea mejor de tu vida ya tiene un destino, Cristo Jesús. Todo lo mejor de tu vida, tus mejores días, tus mejores horas, tu mejor tiempo, todo lo mejor que tú puedas hacia Cristo, porque Él es el digno de recibir lo mejor. Por eso dice que las ofrendas de Caín y Abel, allí le presentó a Abel lo más gordo. Dice que le llevó el becerro más gordo. Dice que esa ofrenda hasta el día de hoy da testimonio. ¿Por qué? Porque eso muestra que Abel adoraba a Jehová, porque le daba lo mejor a él. Entonces allí es donde tengo que saber a quién le estoy dando yo lo mejor de mi vida. Porque si tú le das lo mejor de tu vida a Cristo, todo te va a ser contado por memoria, por justicia. Pero si no le doy lo mejor de mi vida a Cristo, es contado por idolatría, por injusticia. Entonces todo lo mejor de mi vida, lo más gordo, para el Señor. Lo más gordo de tu tiempo, lo más gordo de tus días, lo más gordo de tu energía, lo más gordo de tus talentos, tus dones, de tus recursos, todo lo que tú tienes, lo más gordo, dáselo al Señor. ¿Qué es lo más gordo? Lo mejor, para el que es digno de lo mejor, que es el Señor Jesús. ¿Okay? Por eso no esperes, no, yo cuando esté abuelito le voy a servir al Señor. No, dale lo más gordo, cuando estás joven, cuando estás entero, que estás todavía en tu mejor lucidez, dale allí lo más gordo de tu juventud. ¿Para qué vas a esperar darle cuando ya se han ido las fuerzas, cuando casi ya no hay más restricciones? Por eso es darle lo mejor hoy de tu vida al Señor Jesucristo. Amén. Bueno, amados, sean todos muy enriquecidos en el nombre del Señor y que tengan muy pleno reposo y que el Espíritu Santo les hable a todos en sus corazones mientras reposan y siga la obra del Señor aún mientras cada uno de nosotros reposamos. Él sigue obrando, Él no para, Él obra mientras que estemos despiertos y también obra cuando estamos meditados. Gracias que tenemos un Maestro que trabaja las 24 horas por la transformación y embellecimiento de nuestras almas para el Señor Jesús. Paz, amados, mañana les invitamos a recibir con gran gozo la palabra en el maná de la mañana. Paz a todos, paz, amados, paz.